tercera parte. A ver. ¿Estamos? Que esta tercera parte, como que vamos a comenzar ahora, recién les decía, tiene dos subpartes, ¿está bien? La parte A, que vamos a hablar sobre humidificador pasivo y activo, y aerosol terapia, y la parte B, que tiene que ver con la medicación, sedación, analgésica, analgesia, secuencia de intubación rápida y demás. Tiene esas dos partes. Vamos a comenzar entonces con la parte de filtros, humidificación pasiva y activa. El aire inspirado tiene una temperatura aproximada, no sé, esto es un ejemplo en realidad, temperatura de 22 grados centígrados o una humedad absoluta de 10 miligramos de agua sobre litro. ¿Sí? Cuando uno inspira, a nivel de la cuarta, quinta generación de los segmentos, ¿sí? De la división bronquial, ahí va cambiando físicamente este aire. ¿Por qué? Porque se va calentando, de 22 grados pasa a 37 grados, y la humedad absoluta pasa a ser de estar de 10 miligramos a tener 100% de humedad, perdón, esto de humedad relativa, ¿sí? De humedad relativa, y una humedad absoluta de 44 miligramos de agua. Es decir, fíjense cómo aumentó de 10 miligramos a 44. Todo esto es lo que me permite a mí ventilar correctamente con una temperatura adecuada y con una humedad adecuada. ¿Y quién hace eso? Bueno, la vía aérea superior. Todo lo que sería la parte nasal principalmente, ¿sí? La faringe, donde el aire a pasar por esas estructuras que están hipervascularizadas, aumenta de temperatura y le da cierta humedad. ¿Bien? Bueno, acá lo que habla que justamente si ocurre esto, que es lo que nos ocurre a todos de manera normal, ¿sí? Estaríamos en el límite de saturación isotérmica. Eso significa que sería un gas alveolar ideal. ¿Sí? Es decir, que este aire con 100% de humedad relativa, 44 de humedad absoluta y 37 grados de temperatura a esta altura de la segmentación bronquial, sería el gas ideal alveolar. Ahora, ¿qué ocurre cuando el paciente está ventilado, cuando está intubado? Hay un bypass. Es decir, el paciente está intubado y se está salteando de alguna manera todas estas estructuras que me van a calentar el aire y humidificar el aire. De ahí la importancia del cuidado de enfermería, de que este paciente tiene que tener humidificación y el aire caliente, o al menos ver de qué manera podemos calentar el aire para que el paciente tenga un gas ideal alveolar. Esto es lo de bypass que recién les decía. Si el paciente está intubado, ¿sí? El aire a 22 grados estaría haciendo un bypass, es decir, que entra en contacto con la laringe, con la tráquea, directamente a 22 grados. Entonces no le estamos dando un gas ideal a este paciente. Sumado a eso, el gas, la mezcla de gases que viene del ventilador, es oxígeno, y el oxígeno está a bajas temperaturas. Entonces, ojo con esto, que es un cuidado también de enfermería. Lo mismo ocurre con la traqueostomía. Está bypaseando de alguna manera todas las estructuras que me van a dar calor y humedad a la vía aérea. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, si el aire entra frío y seco, hay daños en la mucosa respiratoria, disminuye la actividad ciliar. ¿Se acuerdan los cilios, esas prolongaciones citoplasmáticas de la mucosa respiratoria, que esas vellosidades, ¿verdad? Que lo que hacen es movilizar las secreciones para poder expectorar, pero al tener el aire frío y seco, hay disminución de la actividad ciliar. Aumenta la viscosidad de las secreciones, se van a secar las secreciones. Riesgo de atelectasia. ¿Qué era la atelectasia? Bueno, es el colapso alveolar, en este caso producto por la reabsorción del aire atrapado en los alvéolos. Es decir, que se ocluyó un bronquio y los alvéolos que estaban reclutados con aire, ese aire, como ya está tapado, digamos, ese bronquio, se absorbe ese aire y se colapsa.
Eso es una atelectasia por reabsorción, ¿sí? Disminución de la distensibilidad pulmonar, por supuesto, obstrucción del tubo endotraqueal en caso de tener las secreciones muy compactadas y demás. Entonces, como consecuencia de eso, hay que humedecer la vía aérea del paciente y hay que calentarla en caso de ser necesario. A veces no hace falta, ya si el paciente no requiere un calentador extra, digamos, ¿no? Para la vía aérea, con la humidificación alcanza. Pero ahora vamos a hablar justamente de eso. Recién hace un rato hablábamos de la humedad absoluta y relativa. Lo vamos a conceptualizar para poder ver cuál es la diferencia entre cada uno, ¿sí? La humedad absoluta es la cantidad de agua que hay sobre litro, ¿sí? Se mide en miligramos, por supuesto, ¿no? Entonces, en cada inspiración uno puede medir cuánta cantidad de agua en gotitas, ¿no? Y esas gotitas, si las peso, se mide en miligramos. Por eso habíamos visto que a 22 grados centígrados, si no me equivoco, había 10 miligramos de agua sobre litro. ¿Eh? Y que esa humedad absoluta va aumentando a medida que va ingresando el aire a mi cuerpo. O sea, ya de por sí el organismo se encarga de humedecerlo. Bien. La humedad relativa es la humedad, pero medida en porcentaje. Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y se mide en porcentaje. O sea, sobre un volumen de aire se dice, bueno, ¿qué porcentaje de este gas es agua? Y eso se mide en porcentajes. Bien, habíamos dicho que pasa de que pasa a tener un 100% de humedad relativa. Eso significa que hay mucho vapor de agua cuando ya llegamos al quinto segmento de división bronquial. Y el punto de rocío, bueno, el punto de rocío lo que dice que digamos, es el punto en el cual se condensa ese vapor. ¿Sí? Y eso, ¿cuándo se da? Cuando la humedad relativa es al 100%. Ahí hay una condensación de ese, de ese vapor, ¿verdad? Por eso se denomina punto de rocío. Y sucede a una X temperatura. ¿Eh? Pero lo podemos relacionar que ocurre cuando la humedad relativa es al 100%. ¿Eh? Y acá tenemos la tabla que compara la humedad relativa con la humedad absoluta y las temperaturas en grados. Se considera que cuando tenemos 37 grados de temperatura, la humedad absoluta va a ser 43,9, recién habíamos dicho 44 es aproximadamente, y la presión de vapor es de 46,9 milímetros de mercurio. De esto no habíamos hablado, pero sí el vapor ejerce una temperatura, perdón, una presión, y que ese vapor, a medida que va ingresando a nuestro cuerpo, se va calentando, y como se va calentando, ejerce más presión. ¿Eh? Esto sería la condición ideal de acondicionamiento del gas, a 37 grados centígrados. Bien, sistema de humidificación hay dos grandes divisiones, como para hablar, que es el sistema de humidificación activo y sistema de humidificación pasivo. ¿Eh? El activo, ahora lo vamos a trabajar un poquito más, tiene que ver con agregarle algo extra. Es un calentador, un humidificador extra que se le coloca en la rama inspiratoria para que el paciente tenga la humedad y la temperatura adecuada de los gases que está inhalando. Y en cambio, la humidificación pasiva se denomina pasiva porque utiliza su mismo vapor de agua, su misma humedad corporal, para mantener húmeda las secreciones y todo lo que serían los gases inhalados. Vamos a iniciar con la humidificación pasiva. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, estos son los filtros, ¿verdad? Los filtros que utilizamos, les voy a correr el chat, ahí está. Su uso es simple, porque se coloca el filtro, que ahora vamos a ver, son livianos, son más económicos, fácilmente disponibles y no conlleva riesgo para el equipo tratante. ¿Sí? La desventaja, bueno, aumenta el espacio muerto, porque estamos colocando un dispositivo con un volumen de aire dentro de toda la rama inspiratoria o dentro del circuito, lo que hace que aumente el espacio muerto. Por eso estos filtros tienen que ser efectivos, tienen que ser pequeños y cumplir la función de humidificación. Que ahora después vamos a decir cuáles son las características.
contraindicado en algunas patologías o estadios clínicos. Por ejemplo, un paciente hipersecretor, no le voy a poder poner un filtro o una humidificación pasiva, porque se va a impactar las secreciones tan rápida que va a tener resistencia de la vía aérea, aumento de presión de la vía aérea y el paciente no va a ventilar correctamente. Eso es un ejemplo, ¿sí? Deben retirarse al administrar aerosolterapia. Eso es una desventaja. Ahora, cuando veamos aerosolterapia, vamos a ver bien dónde colocamos el aerosol, perdón, la aerocámara, para poder administrar correctamente el medicamento o el tratamiento que vamos a hacer. Disminución de rendimiento, perdón, que los equipos de humidificación activa. Tienen menos rendimiento que los equipos de humidificación activa. Esto tiene que ver con que los equipos de humidificación activa me dan una humedad absoluta o relativa más alta que estos, que la pasiva, ¿sí? Y aumenta la resistencia a la vía aérea. ¿Por qué aumenta la resistencia a la vía aérea? Porque tiene un filtro, y porque en ese filtro se puede impactar secreciones, se puede, por supuesto, humedecer tanto que aumenta un poco la resistencia. Pero sí tiene unas ventajas bastante significativas, por lo cuales son más convenientes. Depende del paciente, ¿no? Por supuesto. Y acá tenemos la humidificación pasiva, ¿sí? Este es un filtro que actúa como un humidificador también. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, fíjense acá la humedad que tiene en esta región. Y del otro lado no veo las gotitas estas que estoy viendo acá. Acá tenemos que estar en la rama inspiratoria, donde tiene que estar, ¿sí? En la rama inspiratoria, o en la I, por supuesto, en el conector de I, que es ahí donde debería estar. Y toda la exhalación del paciente, todo lo que exhala el paciente, va a quedar acá la humedad atrapada. Entonces, en la próxima inspiración va a humedecerse ese gas inspirado y vamos a humidificar con su mismo vapor de agua del paciente, ¿sí? De este lado tenemos la máquina y acá tenemos, obviamente, el paciente, ¿sí? Entonces, la exhalación va a hacer que estas gotitas de agua queden atrapadas en esta región y así cumple su función la humidificación pasiva, a través de un tipo de humidificador. Acá hay distintos tipos de humidificadores pasivos, ¿sí? Se denominan HME. También tenemos los HMF, que combinan lo que sería un humidificador pasivo con un filtro. Pero si yo tengo un filtro solo, tengamos en cuenta que el filtro solo de por sí, no va a cumplir la función de humidificación, ¿sí? Un filtro solo cumple la función de filtro. Y otra cosa a tener en cuenta es el espacio muerto. Fíjense, todo el espacio muerto que genera este tipo de filtro, acá tenemos el filtro, más un corrugado, que no es extraíble este corrugado, genera mucho espacio muerto. Bueno, esto es lo que decíamos recién. Los distintos tipos de HME, que pueden ser combinados, que son higroscópicos e hidrofóbicos, pueden ser higroscópicos solos o hidrofóbicos solos. Lo que hace esto, en cierta manera, repele el agua, repele todo lo hídrico, por eso hidrofóbico o higroscópico, ¿sí? Higroscópico funciona a través de unas sales que se encuentran en el filtro, entonces retiene esa humedad, retiene ese vapor, evita que pasen para el otro lado del filtro, y entonces el paciente cada vez que inspira va a utilizar su propia humedad para poder ventilar correctamente y humidificar las secreciones. Con el hidrofóbico pasa exactamente lo mismo, tenemos también los combinados, y luego tenemos acá el HMF, como recién le decía, que aparte de ser función de humidificación, cumple la función de filtro. Lo que corresponde colocar es un HMF, ¿sí? Porque si yo coloco un HME, humidificador, y aparte un filtro, son dos dispositivos que aumentan la resistencia en la vía aérea, ¿sí? Un humidificador pasivo debe entregar como mínimo 30 miligramos de agua. ¿Se acuerdan? Esto sería la humedad absoluta. 30 miligramos de agua sobre litro, ¿bien? Según las normas ISO. Tengamos en cuenta que la humidificación pasiva
como la palabra lo dice, va a depender de la humedad que tenga el paciente en cada exhalación. Y que eso también va de la mano que si el paciente está bien hidratado, ¿no? Entra en juego varias características. Y que el HME, recién decíamos, ¿qué características tiene que tener? Bueno, el espacio muerto tiene que ser menor de 50 mililitros. ¿Y quién te lo dice esto? Bueno, hay que leer las especificaciones. Si a mí me traen del sector de compras una HME que tiene 80 mililitros, es mucho espacio muerto. Entonces uno tiene que tener injerencia en la elección de la compra de los materiales. En cierta manera, la enfermería tiene que ganar ese espacio a fin de mejorar la calidad de atención del paciente. Condicionamiento de gases con un rango entre 200 mililitros, y 1000 mililitros, una humedad absoluta mayor a 32 miligramos de agua por el litro, una humedad relativa mayor al 95%. Recuerden que en condiciones normales uno tiene una humedad relativa interna del 100%, entonces el HME tiene que cumplir aproximadamente esa función. Debe ser liviano. ¿Por qué liviano? Porque eso va en el extremo, en la parte más, digamos, proximal del tubo endotraqueal. Y si eso tiene mucho peso, termina cayendo y lastimando o generando lesiones. O, ¿por qué no?, extubando al paciente. Y si es un filtro también, digamos, HMF, tiene que tener un filtrado bacteriano mayor al 99,99%. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la ubicación correcta del filtro HME. Fíjense, tenemos una rama inspiratoria y una rama expiratoria. ¿Por qué me doy cuenta que esta es una rama inspiratoria? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué me doy cuenta que la rama de la derecha es la rama inspiratoria y no es la rama expiratoria? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se dan cuenta o no? Por lo menos póngame si sí o no. Por el filtro. Ojo, el filtro. No, vamos por parte. El filtro está acá, en una rama única. No es ni rama inspiratoria ni rama expiratoria. Es una rama única. Es decir, el paciente inspira y exhala por acá. Después tenemos dos ramas, una expiratoria y una inspiratoria. ¿Sí? Inspiratoria y expiratoria. ¿Está bien? La distancia de la rama, no. Quizás es medio fino lo que estoy preguntando. Por el filtro no. Por la trampa de agua, no veo trampa de agua acá, ¿eh? Quizás te refieras a esto, y es justamente lo que quiero mostrarles, pero no es una trampa de agua. Esto es una aerocámara. Entonces, ¿dónde tiene que ir la aerocámara, sí o sí? En la rama inspiratoria, donde va hacia el paciente. Entonces, por eso me doy cuenta que esta es la rama inspiratoria, si está bien colocado, ¿no? La rama inspiratoria y esta es la rama expiratoria. Pensé que era el filtro. No, el filtro está acá. Este que está acá es el filtro, y está bien colocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me mantiene la humedad en todo el trayecto desde el filtro hacia el interior del paciente. ¿Sí? Recuerden, acá tenemos un corrugado, un extensor, que a veces es conveniente, pero otras veces no, porque recuerden que lo que hace eso es aumentar el espacio muerto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va el filtro? Y acá está bien colocado el filtro. Pero esto que estoy siendo insistente, es importante que lo entendamos porque muchas veces vamos a tener un paciente y el filtro está colocado en otro lugar. Hasta me he encontrado filtros entre la aspiración cerrada y el tubo endotraqueal. Entonces vos te preguntás, ¿y cómo hace para aspirarlo de manera cerrada? ¿No? Bueno, hay que saber colocar correctamente el filtro. ¿Sí? Y esta es la I. Acá tenemos la I. ¿Ven? La I que acá vamos con la rama expiratoria y la rama inspiratoria. Bueno, acá tenemos otro gráfico. Este es el tubo endotraqueal donde va el paciente. Acá tenemos el set de aspiración cerrado, que ya hablamos sobre eso. Acá tenemos un dispositivo que no es un corrugado, ¿sí? Y acá tenemos el filtro. Luego tenemos la rama en I y la rama inspiratoria y expiratoria, que acá no sé cuál es cuál porque no puedo ver dónde está la aerocámara. Pero acá no está la aerocámara, en realidad no hay aerocámara.
Este es el dispositivo que me va a permitir a mí realizarle aerosolterapia al paciente. A través de este dispositivo colocamos el puff, perdón, acá, ¿verdad? El aerosol, y realizamos el aerosol en el momento de la inspiración del paciente. Este filtro está bien colocado acá. ¿Sí? O sea, acá en vez de tener un corrugado, lo que tiene acá es un conector con un dispositivo, con un adaptador que funciona como aerocámara. Bueno, díganme ustedes, ¿también sirve para nebulizar? Bien, no, ese dispositivo que utilicé recién, que mostré recién, es solamente para el PAF. No sirve para nebulizar. Si quiero nebulizar, ahí mismo puedo colocar un tubo en T, pero con el nebulizador en la parte inferior. ¿Sí? A esa altura. No lo puedo poner antes del filtro, tiene que ser después del filtro. ¿Sí? Bueno, ¿también sirve para nebulizar? Bien, perfecto, se entendió. Miren esta imagen y díganme qué ven, qué les llama la atención. ¿Hay algo que está mal armado? En función a lo que estamos viendo, ¿no? Filtro, rama expiratoria, la humidificación. ¿Este paciente tiene un sistema de humidificación? La sujeción está mal. ¿Por qué está mal? Gerardo, ¿qué opinas? No hay corrugado, estoy de acuerdo. El filtro, ahora vamos al filtro. Le pregunto a Gerardo, o si hay más quiere opinar acerca de eso. ¿A qué te referís que está mal la sujeción? Si querés. Y Gladys, casi afuera. Ah, como que está muy para afuera del tubo. Bueno, no, mira, a este paciente, filtro es EPA. Casi afuera, el filtro, ¿puede activar los micrófonos? ¿Los micros? Ah, claro, ahí dice Nelson. Pueden activar los micrófonos, es verdad. Gracias. Así no los estoy leyendo. El que quiera hablar, active el micrófono y lo hacemos interactivo también. Pueden hablar también. El filtro no está bien colocado. Bien, Susana dice que el filtro no está bien colocado. ¿Y por qué no está bien colocado el filtro? Licenciado, el filtro debería estar en el circuito de aspiración cerrado, conectado junto a las tubuladoras, en la Y. En la I, exactamente. Efectivamente, también como dice Susan, el filtro no está bien colocado. Fíjense que el filtro está acá, en la rama inspiratoria. Muy bien. Después de la I. Acá tenemos la I y acá tenemos el sistema de aspiración cerrado. El filtro tiene que estar acá. Porque si no, no cumple la función de HME, es decir, de humidificación. Para que cumpla la función de humidificación, en la exhalación del paciente, el aire tiene que quedar atrapado, de cierta manera, el vapor tiene que quedar atrapado entre el filtro y el paciente. Ahora, si yo lo pongo en la rama inspiratoria, todo lo que exhale el paciente con la humidificación y demás, va a ser que el paciente exhala y todo el vapor se me va a ir por la rama respiratoria. Entonces no se va a humidificar ese paciente. Está mal colocado. Efectivamente. ¿Sí? Fíjese la importancia de conocer el armado del equipo, la función del filtro, la función del HMF, para poder cuidar al paciente como corresponde. Porque este paciente va a estar con secreciones espesas, impactadas, me va a generar más trabajo, atención kinesio-respiratoria, ¿sí? Voy a escuchar roncos espesos, ¿sí? Entonces, seguramente es porque no estamos humidificando bien y se va a infectar y se va a complicar el paciente también. Entonces, esto está mal colocado. Debería estar, como bien dicen ustedes, colegas, entre la I y el, el sistema de aspiración cerrado. Muy bien. Respóndame esta pregunta. ¿Cada cuánto se cambian los filtros? Díganme ustedes, ¿cada cuánto lo cambian?
Delia, levantaste la mano, adelante, ¿eh? A diario, dice Rosmarie. 24 horas antes si es necesario. Delia, si querés hablar o querés comentar algo. Se cambia a diario y las veces que sean necesarias. Muy bien, ajá. Filtro HM, necesario. Por lo que veo, todos dicen cada 24 horas el cambio. También, eso es algo que me llama la atención. Nosotros lo hacemos según necesidad. Es decir, que si el paciente lo tiene, no tiene impactación de secreciones, no está en un estado hipersecretor, no tiene aumento de presión de la vía aérea y demás, 48 horas puede estar sin ningún problema. No es que lo cambiamos cada 24 horas, sino que según necesidad, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que esto también tiene que ver en función calor, humedad cada 24 horas y las veces que lo requieran. Mira qué bien. Se ve que todos tienen ese mismo protocolo. Y nosotros hemos tenido con filtros de este tipo más de 24 horas, y como les decía también, tiene que ver en función a la cantidad de recursos que uno tiene. ¿No es cierto? Lo ideal es que eso no esté impactado, lo ideal es que eso no aumente la presión de la vía aérea, lo ideal es que no haya una mala ventilación del paciente producto del filtro, ¿sí? Así que, bien, se puede cambiar cada 24 horas, perfecto, pero sepan que nosotros, según Infecto, tenemos protocolos de incluso extender ese tiempo, también teniendo en cuenta la necesidad del paciente, ¿sí? Que básicamente lo que hacemos es cuando se impacta o cuando hay aumento de la presión de la vía aérea producto del filtro, ahí ya lo cambiamos. O sea, no lo hacemos digamos, de manera estricta cada 24 horas. Por lo que veo que la mayoría de ustedes me dicen, lo hacen así la mayoría de ustedes. Bueno, y esa es la manera correcta de cambiar el filtro HME. ¿Sí? Hoy en día, con el tema de la pandemia, por supuesto, es clampeando el tubo y recién cambiando el filtro HME, ¿no? Por supuesto que siempre teniendo, COVID o no COVID, siempre teniendo el EPP, ¿no? Colocado. Y ahora vamos a pasar rápidamente lo que es la humidificación activa, ventajas y desventajas. Las ventajas: no tiene contraindicaciones. Al encontrarse en la rama inspiratoria no agrega espacio muerto, porque utiliza la misma tubuladura, digamos, de inspiratoria, la utiliza calentándola y humidificándola. Pero no es que se le agrega otro dispositivo a la tubuladura de expiratoria. Si se usa correctamente, no aumenta la resistencia, correcto, posee sistema de alarmas, es más eficaz y puede entregar una temperatura precisa, es decir, que uno puede cuantificar la temperatura que le quiere dar. En cambio, con la humidificación pasiva, no. La humidificación, o con los otros tipos de filtros, no podemos cuantificar la temperatura que está manejando el paciente. Pero con la humidificación activa podemos ver la temperatura que uno le quiere administrar al paciente. Las desventajas: posibilidad de electrocución, bueno, eso con todos los equipos eléctricos, por lo general la bibliografía lo describe, ¿no? La posibilidad de electrocución, porque uno está manejando un dispositivo eléctrico sumado a un fluido, en este caso agua bidestilada, expone a la lesión de la vía aérea por temperaturas excesivas, que ha ocurrido, ¿sí? Al no tener un buen cuidado de este dispositivo, podemos producir lesiones térmicas en la vía aérea. La presencia de agua en el circuito puede disminuir el flujo de aire. Tiene que ver con la condensación, que hoy habíamos hablado, ¿no? El punto donde hay una condensación de agua. La condensación genera cambio de presión en la vía aérea y puede generar asincronía ventilatoria. Ahora vamos a ver imágenes de eso. Colonización del circuito: cuando uno deja mucho tiempo las secreciones no, ese líquido estancado en la tubuladura, porque maneja una humedad absoluta bastante elevada, entonces tiene muchos miligramos sobre litro, entonces se termina condensando y eso genera la sincronía ventilatoria y aparte eso se puede colonizar, ¿verdad?
Y requiere monitoreo, por supuesto, que constantemente, no solamente ver el ventilador, el monitoreo hemodinámico, sino que ver esto, es el calentador extra o la humidificación activa, monitoreando las distintas temperaturas que ahora vamos a ver. Esta es un poco la comparación que hay entre la humidificación activa versus la humidificación pasiva. Habíamos dicho que la humidificación activa genera una humedad un poco más elevada, ¿sí?, que la pasiva, perdón, ¿no? Fíjense, 44 miligramos de agua sobre litro versus 30 miligramos de agua sobre litro. Uno no dice si es mejor o peor. Eso va a depender de cada paciente. Y hay que evaluarlo si necesita una humidificación activa o una humidificación pasiva, ¿sí? Bueno, acá la humidificación activa, mayor nivel de humidificación, como veníamos hablando, versus los filtros pasivos. Pacientes hipersecretores. ¿Por qué pacientes hipersecretores? Porque el filtro se va a impactar rápidamente, porque va a haber resistencia en la vía aérea y va a haber una dificultad en la ventilación. Pacientes hipotérmicos. ¿Por qué pacientes hipotérmicos? Porque yo con la humidificación activa puedo regular la temperatura inspiratoria. Entonces le voy a aportar calor de otra manera. Secreciones espesas y sanguinolentas. Cuando el paciente con la humidificación pasiva no logro tener una fluidez de esas secreciones, hay que pasar una humidificación activa para poder humidificarlas fácilmente, ¿sí? Bueno, y la humidificación pasiva, menor nivel de humidificación, pacientes con patologías respiratorias infecciosas, hay que colocarle, por supuesto, el HME con filtro, pacientes sin secreciones copiosas, más simples y económicos, y mantiene limpia las tubuladuras. Esto en comparación a la activa, que habíamos dicho que tiene acumulación de agua. Bueno, esta es la humidificación activa. Es este dispositivo que se acopla al ventilador en la rama inspiratoria. Lo que me va a lograr es que humidificar completamente todo el gas inspirado que le vamos a dar al paciente de manera, digamos, activa, ¿no?, externa. Que durante el tiempo de pandemia, al principio estaba como que no era recomendado. Después ya se fue, digamos, habilitando un poco más. Tiene que ver con esto, con el aumento de la presión en la vía aérea, por el aumento de la temperatura, la aerosolización y demás. ¿Qué observan acá? A ver. ¿Qué opinan? Agua en la tubuladura, dice Gladys, agua en los corrugados, acumulación de agua, condensación, exactamente. Esto es lo que ocurre en una humidificación activa, agua en el corrugado, estamos todos de acuerdo con esto. Y esto me va a generar una colonización en cuanto a gérmenes, esto me va a generar una sincronía ventilatoria, porque el aire que pasa por ahí moviliza en forma ondulatoria ese agua. Entonces, cuando el paciente está con una pausa inspiratoria, ¿sí?, de repente, o en el momento que está en el final de la exhalación, este agua al moverse va a generar como un disparo, como una baja de presión, entonces el equipo va a volver a disparar. Y muchas veces dispara tantas veces que va a ventilar incorrectamente al paciente. No lo vamos a ventilar de manera correcta. Y para ello existen lo que son las trampas de agua, ¿sí?, que son estas que estamos acá. Las trampas de agua, acá tenemos el vaso contenedor, la columna de apertura. Esta columna de apertura lo que hace es que cuando sellamos o cerramos correctamente el vaso contenedor, se abre esta válvula, entonces el líquido, el agua acumulada en la tubuladura, cae en el frasco. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando yo lo voy a vaciar, se autosella. Es decir, que esta columna de agua va a descender, porque yo saqué el frasco, ¿verdad? Desciende, se sella, no hay pérdida de presión en la parte ventilatoria del paciente, no hay aerosolización, puedo descartar ese líquido y puedo volver a colocar nuevamente este vaso. Ahora, lo importante de esto es que
sepamos que este frasco, o este vaso, o el vaso contenedor, tiene que estar con caída hacia abajo. Porque por gravedad el agua tiene que caer en algún lugar. Fíjense, si yo lo dejo como estaba en la imagen anterior, y el frasco de agua está en un extremo, la trampa de agua no cumple su función. Yo necesito que la trampa de agua quede en la parte más inferior de la tubuladura. Eso es lo que ocurre con la válvula de apertura y sellado, que cuando uno lo saca para vaciar, no hay fuga, porque se autosella, entonces no hay fuga y el paciente no está perdiendo presión en la vía aérea. Acá hay otro dispositivo de trampa de agua, fíjense que utiliza un resorte. Son distintos dispositivos en los cuales hay que tener en cuenta su uso y la ubicación, que es muy importante, que siempre tiene que quedar para abajo, de manera tal de que el agua caiga, ¿sí? Acá hay otro dispositivo también, ¿sí? Este dispositivo lo que tiene es un sistema de cierre, no es una columna de sellado automático, sino que lo que antes de sacar el frasco hay que girar esta tapa verde para sellar la vía aérea, el circuito, digamos, ¿no? Inspiratorio o expiratorio. Porque sepamos que esto puede estar en la vía inspiratoria o en la expiratoria, ¿no? Cuando tenemos una humidificación activa, tenemos vapor en ambos. Gerardo, levantaste la mano. Te escucho, o te leo. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. Cuando hay que cambiar o hay que vaciar lo que es la trampa del agua, hay que cerrar, ¿no? Hay que clampar, en otras palabras, la tubuladura, ¿no, profesor? No, justamente lo que estaba diciendo, que estos dispositivos, vuelvo para atrás para ver estos dispositivos, tienen una válvula de autosellado. Entonces no hace falta clampearla. Eso sucedía antes cuando había trampas de agua sin autosellado, sin esta válvula. Entonces uno clampeaba para que no aerosolice, ¿verdad? Para que no haya fuga por ahí. Entonces, este tipo de trampa de agua tiene una columna autosellante. Cuando yo enrosco este frasco en este dispositivo, la columna empuja la válvula y se hace la apertura de la válvula. Entonces, si hubiese agua en la tubuladura, cae en el frasco. Ahora bien, cuando yo saco ese frasco, la columna esta de acá deja de apretar la válvula y se sella solo, es como si se clampea solo. Entonces no voy a tener fuga ni de agua, ni de aire, ni de nada por el estilo. Entonces, esto ocurría antes en realidad, ¿sí? Este es otro, fíjate que para eso sirve este resorte. Cuando yo coloco, acá hay una columna de autosellado. Cuando yo coloco el frasco en este dispositivo, se autosella, ¿sí? Cuando yo se lo vuelvo a colocar, se hace la apertura de esa válvula de manera tal de que el agua caiga sobre estos frascos. ¿Se entendió, Gerardo? Si era eso lo que me preguntabas. Sí, profesor. Perfecto. Y este es otro, Gerardo, que yo les muestro. Este es un dispositivo que no tiene una válvula autosellante. Lo que tiene es un dispositivo acá lateral, como muestra acá la imagen, que hay que girarlo para hacer el cierre o la apertura de la trampa de agua. ¿Sí? El cierre o la apertura de la trampa de agua. Entonces, cuando yo lo voy a sacar, lo puedo llegar a cerrar, lo cierro. Fíjense acá, en esta imagen de acá. Acá está abierto, pero acá está cerrado. El aire pasa, porque el aire en realidad pasa por acá, pasa por un compartimiento superior y sigue por la tubuladura. Ahora, lo que sería la parte del vaso está sellado, cerrado. ¿Por qué? Porque yo giré esto de manera manual. Lo ideal sería tener estos dispositivos que son automáticos, que yo al sacar el frasco se autosella, no hace falta clampear nada. ¿Sí? Bien, si se entendió eso, ahora voy a comentarles algunas cositas de la humidificación activa y aerosol terapia, y luego hacemos el intervalo, si les parece, ¿sí?
un intervalo pequeño, así después continuamos. Quería aclararles que estas son imágenes, pero recordarles que el licenciado Claudio Ibero les dejó unos links de unos videos que se encuentran en YouTube, que habla específicamente sobre la humidificación activa y pasiva. Que lo que tiene de beneficioso es que la explicación la hace con el equipo al lado, y le va mostrando cada una de las partes, así como voy a hacer yo ahora, pero estas son imágenes, así que estaría bueno que visualicen esos videos. No sé si ya pudieron observarlos, si no, los invito a que lo vean, porque es más didáctico, porque va a tener ahí el equipo para que ustedes puedan ir viendo paso por paso. Bueno, este es el dispositivo de humidificación activo. Acá tenemos, este es el respirador. Bien, tenemos un tramo corto que va desde la rama inspiratoria que sale del equipo hacia el calentador. Entra el aire por acá, se calienta, se humidifica. ¿Cómo se va a humidificar? Bueno, se humidifica con agua biodestilada y luego continúa su trayecto el aire calentado hacia la rama inspiratoria. Fíjense que acá no estamos aumentando un espacio muerto. Es la misma rama, o sea, en cuanto al volumen del espacio muerto, es exactamente igual que si no tuviese un filtro HME, ¿se entiende? Y acá va conectada desde acá va conectado directamente a la rama inspiratoria. Hay sensores, que es este cable acá, que me va a censar la temperatura de distintos lugares. Por un lado me va a censar la temperatura de la salida de la carcasa esta, ¿sí? Que es esta de acá. Por otro lado me va a censar la temperatura de la carcasa, ¿sí? Y también me va a censar la temperatura en la cual está llegando al paciente, ¿sí? La humidificación la hace a través del líquido este que estamos hablando, del agua biodestilada. Y por otro lado también lo hace a través de la plataforma esta, que se calienta, es una membrana en la cual se calienta, y también lo puede llegar a hacer a través de unos hilos que tiene dentro de la tubuladura, que son unos hilos de calefactor, digamos, que van aumentando la temperatura para ir calentando el aire a medida que van, digamos, transitando el aire por él. Acá tenemos un display con 3 botones, es de muy fácil uso. Apretando uno de ellos, de manera con más de 3 segundos, se activa un display, que es este que está acá en la pantalla, en el cual ustedes pueden chequear y visualizar la temperatura del aire que está inspirando el paciente. En los 3 puntos, de cómo ingresa hacia el paciente, ¿sí? Desde la apertura de acá, de la carcasa hacia el paciente, o desde la temperatura que tiene el equipo. Entonces todo eso uno lo puede ir regulando. No solamente eso, sino que uno también puede ir regulando la temperatura en la cual vos querés que llegue al paciente. Un dato importante, cuando conectamos este sistema de humidificación activo con calentador, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que antes de conectar al paciente, si yo lo dejo funcionando esto, va a aumentar la temperatura a los grados que uno quería, ¿verdad? Pero como no estaba ventilando el aire por ahí, como no estaba pasando aire por ahí, aumenta la temperatura más. Por ejemplo, si yo lo pongo a 37 grados, si yo todavía no hice funcionar el equipo, pero prendí el calentador va a aumentar la temperatura más. Entonces, ojo, que antes de conectárselo al paciente, hay que hacerlo ciclar 2 o 3 veces, de manera tal de que ese aire pase por ahí y que las primeras ventilaciones, que son a altas temperaturas, no se la demos al paciente rápidamente. Eso ocurre cuando a veces pasa que prenden el calentador antes que el equipo. Entonces, prendo el calentador, seteo la temperatura, empieza a calentarse el aire de ahí adentro, pero como todavía no está ventilando el aire frío que sale del ventilador, aumenta la temperatura del sistema. Y si yo la primera ventilación se la doy al paciente, le estoy provocando una lesión en la vía aérea. Entonces tengan en cuenta que antes de ventilar al paciente, hacer ciclar el ventilador 2 o 3 veces, 4 o 5 veces, de manera tal de que ese aire se regularice a temperaturas de 37 grados. Sí, Gerardo. Profesor, este tipo de
o humidificación de cascada que le decimos, la utilización va a ser, es una ventilación no invasiva, ¿no? O están utilizando también en ventilación invasiva. En las dos. En las dos se puede utilizar, En las dos. exactamente. Invasiva y no invasiva. En este caso ya no se utilizarían los filtros HMD. Exactamente. Si yo utilizo la humidificación activa, no debería utilizar el filtro HME. Pero sí debo utilizar un filtro antibacteriano, que no es lo mismo. El filtro antibacteriano es un filtro circular con una membrana muy pequeña que no cumple la función de humidificación, por eso no es HME, es filtro solamente. Entonces, cuando yo coloco una humidificación activa, debo colocar al paciente un filtro solamente, sin HME, porque ya estoy humidificando de manera activa. Y en ese caso yo le puedo colocar el filtro en la salida de la rama inspiratoria del equipo. No hace falta colocárselo en la parte más proximal del tubo endotraqueal y del set de aspiración cerrado, sino que el mismo se lo puedo colocar en la salida del ventilador. Porque lo que yo quiero evitar es que el paciente se infecte, darle agentes patógenos. ¿Dónde lo voy a colocar? Bueno, en la salida del respirador. Bueno, ahí lo que mostraba esa imagen es la temperatura a la cual debe ir seteado, ¿sí? Estos son algunos conectores. Acá tenemos una tubuladura en I, ¿sí? Acá tenemos el hilo calentador o calefactor que va a lo largo de toda la tubuladura. Y acá tenemos los distintos conectores, que quizás desde acá es difícil explicar cómo es la conexión debido a no tener un video, pero ¿por qué no le hice un video? Porque el video, si no me equivoco, ya les llegó a ustedes el link para que lo puedan visualizar. Mírenlo porque está muy claro de cómo conectar digamos, la humidificación activa a un paciente ventilado, ¿sí? Acá deberíamos explicarles que esta traba se desciende, se baja, para que esta carcasa sea deslizada de costado, ¿sí? Ahora, esto explicárselo en palabras, a verlo, es distinto. Gerardo, ¿levantaste la mano de nuevo? Era solamente, profesor, que hay algo que estamos olvidando, que esta humidificación de cascada también se usa cuando usamos terapia de alto flujo. Puede ser de alto flujo o no, ¿eh? Puede ser de alto flujo que sí lleva un caloventor, pero este dispositivo de humidificación activa se adosa a un respirador común que yo en cualquier modalidad ventilatoria puedo humidificar y calentar el aire. ¿Me estabas diciendo, Gerardo? ¿Se entendió, Gerardo? ¿O me querías decir algo más? Es decir, que lo puedo utilizar en pacientes ventilados, de manera invasiva y no invasiva, y lo puedo utilizar en distintas modalidades, no solamente en cánula de alto flujo. Que en la cánula de alto flujo sí necesito, por supuesto, la humidificación. Es muy importante. ¿Se entendió, Gerardo? O si querés comentarme algo más. Sí, profesor. Buenísimo. Igualmente, les indico nuevamente que observen este video que le vamos a pasar, o no sé si ya tienen el link, después lo vamos a chequear, para que se tomen esos minutitos para ver lo que tiene que ver con la aplicación de esto que yo les estoy mostrando. Cómo se conecta, ¿sí? ¿Dónde están los sensores? ¿Cómo se regulan las alarmas? ¿Sí? Perdón. Ahí pasaríamos a la terapia. Y que es importante que entendamos que esto que hablabas vos, que si utilizo la humidificación activa, bueno, no voy a utilizar la pasiva, pero sí necesito un filtro antibacteriano. ¿Eh? Y ojo que se debería colocar un filtro HMF en la rama expiratoria. ¿Por qué yo debería colocar un filtro en la rama expiratoria? Porque si toda esta humedad que le estoy dando al paciente se va por la rama expiratoria hacia el equipo,
estamos estropeando el equipo, digamos el ventilador, ¿verdad? Y uno tiene que tratar de proteger el ventilador de tanta humedad. Por eso la rama expiratoria, perdón, por eso la rama inspiratoria o expiratoria tiene que tener estas trampas de agua para evitar la sincronía ventilatoria, para evitar la colonización de este líquido, de estos fluidos, y también para evitar la rotura la humidificación del aire que entra nuevamente al equipo con la rama expiratoria. ¿Se entiende, no? Ahora lo que vamos a continuar son con la aerosolterapia. Si les parece, hacemos un intervalo de 10-15 minutitos. Yo creo que lo que ustedes consideren, no sé, Kelly, si te parece, si estás por ahí.